Café Ufológico, el fenómeno ovni y las investigaciones científicas, con la conducción de Edgardo Estecar y la participación de Roberto Trébor y Héctor Omar Becia. Los viernes a las 10 de la noche en FM Radio Ciudad 91.1 y online en fmradiociudad.com. Inspiración rebelde. La paz es el deseo secreto de los corazones y el estado natural del hombre. José Martí. Inspiración rebelde. El ardiente amor a la justicia y al bienestar del hombre y el arte de adelantar su derecho sin lucha violenta e innecesaria contra cuanto se le opone es amor a la patria. José Martí. Bienvenidos a Café Ufológico, muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio Ciudad de Merlo, radiolacartelera.com.ar y radiotertulias.com.ar. Una especial mención a nuestra amiga y queridísima directora de tertulias.com.ar, Mónica Sequeira. Bueno, el tema de hoy va a ser muy rápido porque tenemos que entrevistar a un científico argentino que está encolumnado, valga la redundancia, en nuestra columna Argentina Bendita, que trata de todos aquellos argentinos que triunfan por el mundo, pero que de repente no son tan conocidos ni publicitados, ni estamos informados de lo que son ellos, ¿no? Y son realmente representantes de nuestra querida Celeste y Blanca. ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de Fabricio Alcalde Becia, doctor en Ciencias de la Ingeniería, Instituto Balseiro, ingeniero en Electrónica, UBA, docente del Instituto Balseiro, postdoctorado del CONICET con lugar de trabajo en CAP y CNA, INN Nodo Bariloche. Especialista en el diseño de circuitos integrados y electrónica para la detección de radiación ionizante. ¿Qué es lo que hizo este señor, un joven de 38 años que hoy está en USA, en Norteamérica? Bueno, parece ser, le vamos a preguntar, que inventó un aparato que fotografía la radioactividad, algo que nunca se vio. Y para completar bien este reportaje, nada menos que nuestro compañero Robert Trébor Figueroa, profesor en electrónica. Muy buenas noches, Trébor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Edgardo. ¿Cómo le va? Bien. A mí me va bien. Muy bien. Acá. Menos mal que vino. ¿Sabe qué? Como estaba sufriendo, si no venía usted, no sé.
íbamos a hablar de fútbol con Fabricio. Sí, no hay problema, total está Messi allá ahora, así que... Está Messi en USA. Bueno, yo le voy a hacer una pequeña entrada porque también vamos a hablar de la materia oscura. A ver, esperen, ahora tengo que buscar todo. Materia oscura. ¿Qué es la materia oscura, Trevor? Y la materia oscura o energía oscura es una materia que no se puede ver, pero los científicos, haciendo cuentas, cálculos, dan como que que hay algo que no lo podemos, que no es tangible, pero que está por los estudios que se van haciendo, ¿no? Pues yo tengo una definición que encontré de la materia oscura. La materia oscura fue originalmente llamada materia faltante, ¿es así? Debido a que los astrónomos no podían encontrarla observando el universo en ninguna parte del espectro electromagnético. ¿Correcto eso? Diga que sí, porque sí. Está bien. No hay un problema más importante en la cosmología actual que el de la materia oscura. La misma está compuesta por partículas que no absorben, reflejan o emiten luz, por lo tanto no pueden ser detectadas por observación de la radiación electromagnética. Es un material que no puede ser visto directamente. Sabemos que la materia oscura existe debido a los efectos que produce sobre objetos que sí podemos observar directamente. Los científicos la estudian viendo los efectos que ésta produce sobre los objetos visibles. Creen que ella puede dar cuenta de los movimientos inexplicables de estrellas entre galaxias. Las computadoras juegan un papel muy importante en la búsqueda de datos sobre la materia oscura. Ellas permiten a los científicos crear modelos que predicen el comportamiento de las galaxias. Los satélites son también utilizados para obtener datos sobre la misma. En 1997, una imagen del telescopio espacial Hubble revela que la luz de un cúmulo de galaxias distante es curvada por otro cúmulo. Basados en la trayectoria de la luz, los científicos estimaron que la masa del cúmulo en el primer plano debía ser 250 veces mayor al de la materia visible del cúmulo. ¿Esto lo puede explicar bien, Trevor? Claro, lo que está diciendo ahí que pónganle, porque se usa el efecto de lente, así de lente, cuando hay galaxias, hay cúmulos. Entonces lo que hay detrás del cúmulo, póngale una estrella muy lejana, envía su luz y cuando pasa por cerca del cúmulo es como que se agranda como una lente, pero también se curva. Okay. Y entonces ellos dicen, pero si acá el cúmulo es tan chiquito, ¿cómo puede ser que tenga tanta fuerza para curvar la luz? Y de ahí sacan la suposición de que hay algo que hace que la luz se curve, ¿no? A tal efecto, creen que la materia oscura en el cúmulo da cuenta de la inexplicable masa del mismo. Bueno, la ciencia ha producido muchas teorías para explicar qué puede ser exactamente la materia oscura. Algunos creen que puede ser de objetos normales como gases, fríos, galaxias oscuras o halos compactos y masivos, llamados machos, los cuales podrían incluir agujeros negros y enanas marrones. Otros científicos creen que la materia oscura puede estar compuesta de partículas extrañas, las cuales fueron creadas en las primeras etapas del universo. Dichas partículas pueden incluir acciones, partículas masivas débilmente interactuantes, llamadas WIMPs o neutrinos. Entender la materia oscura es importante para entender el tamaño, la forma y el futuro del universo. La cantidad de materia oscura en el universo determinará si el universo es abierto, continúa expandiéndose, cerrado, se expande hasta un punto y luego colapsa, o plano,
se expande y luego, para cuando alcance el equilibrio, no dice más, me olvidé. Hasta ahí dije, oh. Bueno, comprenderla también ayudará a explicar definitivamente la formación y evolución de las galaxias y cúmulos. Cuando una galaxia gira, podría desarmarse. Esto no sucede, por lo tanto, algo debe estar manteniéndola unida. Este algo es la gravedad. La cantidad de gravedad requerida para ello, no obstante, es enorme y no puede ser generada por la materia visible en la galaxia. Y hasta ahí llegó el artículo. Y esta parte última me interesa. Esto no sucede, cuando una galaxia gira podría desarmarse. Esto no sucede, por lo tanto, algo debe estar manteniéndola unida. Este algo es la gravedad. La cantidad de gravedad requerida para ello, no obstante, es enorme y no puede ser generada por la materia visible en la galaxia. Entonces, por la materia oscura. Es como si tuviera usted un enanito que está levantando una locomotora. Y si, ¿de dónde saca tanta fuerza? Hay algo. Claro, hay algo que les que pasa a ellos. Es decir, ¿cómo puede ser que esté tan contenida? Ellos también suponen, los científicos, que cuando se produjo el Big Bang, por los años que está y la velocidad que se generó, el universo ahora se tendría que seguir expandiendo. Hay científicos que han descubierto como que la velocidad de expansión se redujo. Entonces ellos también deducen de que puede ser que hay algo, en este caso lo que se llama materia oscura, que no deja que eso se siga expandiendo a la misma velocidad que fue en el origen. Entonces concluyen con lo mismo. ¿Y usted dice que se podría llegar a investigar la materia oscura? Y están intentándolo. Están haciendo proyectos, ideas, diseños. ¿Y cuál va a ser el resultado positivo? Suponte que llegan a tomar ¿qué es? Un electrón de la materia oscura. No se sabe. Por eso están haciendo los estudios que ahora vamos a hacer con el científico. Preguntar. Porque quieren saber si es materia, si es una onda, porque más o menos están orientados por ese lado. Entonces, a medida que se vayan haciendo los estudios, van a ir ajustando para poder saber de qué se trata. Todo este tema me hizo acordar, porque yo soy un adicto a escribir cuentos de ciencia ficción, y me hizo recordar un cuento de ciencia ficción que ya comenté una vez, creo que con usted. Un capitán que viaja en una nave espacial y la misión es descubrir el fin del universo. Así era la locura del cuento. Hasta que llega el momento en que se encuentra, porque lo define el cuento como que el universo es un cuadrado, ¿no? Con todas paredes. Y cuando quiere cruzar no puede, porque choca con una energía que lo hace rebotar. Una pared invisible. Una pared invisible que podría ser, en este momento, pienso yo, relacionándolo, la materia oscura. Una densa materia oscura. Una densa materia oscura que el universo, sea un cuadrado, un redondo, la forma que tenga, pero que está rodeado de una energía que le produce la gravedad al universo para que se mantenga todo junto. Un elemento contenedor. Un elemento contenedor. Bueno, contenedor al final del programa va a ser porque no vamos a gastar el cerebro. Yo le voy a llamar a don Héctor Omar Besia, que tiene que contarnos algo acá. Venga, acérquese por favor. Héctor Omar Besia es el operador de la radio y un gran columnista. Pero tiene una particularidad en este programa, don Héctor Omar Besia. ¿Cómo anda, don Héctor? ¿Qué tal, público querido? Los extraños como de siempre. Bien, todo bien. Usted siempre un rostro de cine y televisión. Positivo como de costumbre. Dígame, Digo. ¿es cierto que, cuidado con esto, Sí. Fabricio es sobrino suyo? Fabricio, sí. Te quiero, sobrino. Te amo. ¿Qué imagen que le da a la columna Argentina Bendita? Es tu hija, Fabricio, algún la genética que vino de chico. ¿Algún familiar más? Todo lo que no pudimos ser nosotros lo dejamos desarrollar en nuestros hijos. ¿Y usted se va a sentar acá en la mesa? No, yo voy a estar allá en la operación porque tengo que controlar que todo salga bien. Y bueno, estoy grabando, tengo las imágenes, tengo un montón de cosas. ¿Y cuándo empieza el reportaje? Cuando usted quiera. ¿Quiere que se sí, lo ponga? Para no hacerlo esperar a Fabricio. Dame un segundo que ya... No, muy bien.
O sea que la materia oscura es definitoria en la composición del universo. Y hay que tratar de capturar. Usted me estaba explicando cómo crear una pantalla, como la de DirecTV. No, lo que le decía por el tema de que le explicaba cómo trabajaba el James Webb. Sí. James Webb recibe la imagen de las galaxias lejanas en el espectro de la visión de los rayos infrarrojos. Nosotros no lo vemos, pero en donde es más sensible ese aparato. Entonces ese aparato tiene forma como de una pantalla parabólica que recibe el haz de fotones, de luces, lo que sea, y lo concentran en un lugar para estudiarlo, ¿no? Claro, y usted me estaba diciendo cómo realizar no sé, eso irá montado en un satélite para capturar las ondas de la materia oscura. No, parece que ahora no va a explicar, pero por lo que me estuvo diciendo lo van a montar como se hizo para otro estudio de otras partículas subatómicas bajo tierra. ¿Bajo tierra? Sí, porque quieren limpiar de todas otras partículas que no saturen el elemento que lo mide, ¿no? Roberto, vos tendrías que sentarte de este lado. ¿De ese lado, Roberto? Sí, porque así podés hablar. Bueno, acá las indicaciones del operador, todo en vivo. Perfecto. Sí, vamos a hacer todas las cosas en vivo. Yo le paso la silla, va a haber ruido. Sí, Levántese. Vamos a acomodarlo y Acomódense. Lo acomodamos a Roberto Trego de este lado. Así tenemos que, si no, no va a salir al aire, Roberto Trego. Claro, si no puede salir en el video, por supuesto. Ahí está. Muy bien, ¿el micrófono que está de este lado? Está de este lado, vamos a hablar tranquilo. No se van a acoplar acá, ¿no? Bueno, no importa. Presentamos entonces a Fabricio Alcalde Becia. Muy buenas noches, Fabricio, un gusto que estés en Café Ufológico. Te saluda Trevor, Edgardo, Omar, tu tío, y te agradece mucho Eduardo Del Bono, el director de la radio, que nos des esta oportunidad de un reportaje a un científico importante en este momento como sos vos. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Buenas noches, Roberto, y bueno, saludos ahí a mi tío. Buenas noches, Fabricio. Ahí viene, a ver, espere que está acomodando de nuevo, seguramente el volumen. Sí, el altavoz, que no salió el altavoz, a ver el altavoz. No salió el altavoz, bueno, no importa. Que ya lo vamos a poner, acá está. Ahí estamos ya organizando todo. Sí, ahí estamos. Ahí está. Acá. Repetimos todo. No, Bueno. Te escucho. Solamente saludo. Ok. Bueno, muchas gracias, Fabricio, por estar aquí en Café Ufológico. Te agradecemos mucho y nos gustaría que nos expliques tu tarea allí en USA. Bueno, de nada, gracias por la invitación. Bueno, yo vine acá porque estoy participando en una colaboración internacional para armar un experimento que se llama Oscura, que es justamente para la detección de materia oscura. Yo, como ustedes dijeron hace un ratito cuando me presentaban, soy ingeniero en electrónica, no soy físico, así que de materia oscura no voy a poder decir demasiado, pero sí les puedo contar de qué se trata el experimento y todos los desafíos que tiene desde el punto de vista técnico, ¿no? Ok. Lo primero que quiero lo primero que quiero preguntarte es que, según lo que me cuenta aquí Omar, usted inventó un aparato o está desarrollando un aparato que fotografía la radioactividad. Claro, durante mi doctorado en el Balseiro estudié la detección de radiación con sensores de imágenes.
¿Qué son sensores de imágenes? Son las típicas cámaras de fotos que seguramente ustedes tienen ahí en sus teléfonos celulares, ¿no? Okay. Bueno, esos sensores sirven para detectar radiación, partículas radioactivas. Incluso los hemos usado ahí en Bariloche para sacar radiografías de algunos elementos, radiografías de peces, radiografías de circuitos integrados, así que la verdad que son unos sensores bastante nobles y sirven para hacer muchas cosas, además de sacar fotos y grabar video, ¿no?, de luz visible como la que vemos nosotros. ¿Y cómo nació esta idea para el desarrollo de esta máquina? Bueno, ¿qué es lo que te inspiró? ¿Cómo te inspiraste para desarrollarla? ¿Te costó mucho tiempo? ¿Te fue fácil la resolución? Digamos, la idea surge de los físicos, de la parte física más que nada, en base a teorías que existen de cómo interactúa la materia oscura con la materia tangente que nosotros conocemos, y entonces en base a esas teorías se desarrollan algunas ideas de cómo se puede llegar a detectar esa materia oscura, ¿no? Lo que surgió fue una idea de un experimento que pueda detectar y probar alguna de esas teorías. Yo, digamos, mi parte en todo esto es como parte de la colaboración internacional. Hago solo una partecita, que es la parte de lectura de los sensores propiamente dichos. Los sensores son unos, como si fuesen unas cámaras de foto, como les contaba antes, que son unas cámaras de foto más delicadas y especiales. Se llaman sensores de tipo CCD. CCD significa Charge Coupled Device, es dispositivo de carga acoplada, y estos sensores en definitiva son los que se usaban al principio en el mundo de la fotografía digital, cuando empezaron a aparecer las primeras cámaras digitales. Tenían sensores de tipo CCD. En los años 90, 2000 eran todas con este tipo de sensores, pero bueno, se dejaron de usar para dispositivos comerciales porque aparecieron otros que se llaman de tipo CMOS, que son más rápidos y más baratos de producir. Entonces, bueno, en dispositivos, en cámaras de fotos y teléfonos celulares se dejaron de usar los CCD. Pero como los CCD son muy buenos, tienen muy buena sensibilidad y sobre todo muy bajo ruido, se siguieron usando en el ámbito científico, ¿no? Sobre todo se usan en telescopios porque son muy sensibles a la luz y entonces pueden fotografiar muy bien las estrellas en el universo con muy poca luz. Recibiendo muy poca luz pueden detectarlas. Y ahora se empezó a ver que podrían llegar a servir para detectar la materia oscura y probar una de estas teorías, ¿no? Básicamente la teoría lo que dice es que la materia oscura está formada por WIMPs. Los WIMPs son partículas que interactúan muy débilmente con la materia. Entonces estos WIMPs pueden chocar con uno de los átomos del detector, del sensor. Eso genera una señal eléctrica dentro del sensor
y como el sensor es tan sensible y tiene tan bajo ruido, nosotros a través de un sistema de lectura podemos detectar esa señal. Qué bueno. Yo formo parte del grupo que está encargado del sistema de lectura, ¿no? Ahora, la electrónica que tiene que leer esa señal, amplificarla y llevarla convertirla al mundo digital y tenerla como datos guardados en una computadora que después los científicos la analizan y ahí elaboran la teoría más certera, ¿no? Claro, en base a esos datos después verifican si la teoría esa que desarrollaron se cumple o no se cumple, o si la tienen que modificar, etcétera. Ahora, todo este invento que usted realizó, ¿lo hizo en el Instituto Balseiro o...? No, el experimento Oscura es una colaboración internacional, la lleva adelante mayormente Fermilab aquí en Estados Unidos. Fermilab queda en Chicago, es una institución de investigación que forma parte financiada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, o sea, es un instituto público, si bien está manejado por una empresa privada, pero tiene financiación pública. Y, digamos, es donde se lleva adelante la mayor parte del desarrollo del experimento, pero tiene colaboración de otras instituciones, de la Universidad de Chicago, de Balseiro, la CONEA en Argentina, y de varias otras universidades del mundo. Y ahora, ¿cómo van a instalar esa medición o ese medidor, yo hablo entre casa, para determinar la materia oscura? ¿Lo van a colocar en un satélite como el James Webb? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, la ventaja de la materia oscura por ahí es que está en todos lados. Si bien no la vemos, no la podemos detectar, estaría presente en todos lados. Entonces no hace falta llevar el experimento al espacio en un satélite, sino que el experimento se puede armar, en principio se podría armar acá al nivel de tierra. El problema es que al nivel del mar, en la Tierra, llegan muchas partículas desde el universo con mucha energía, que además interactúan con la atmósfera y generan otras partículas. Se genera realmente una lluvia de partículas de mucha energía que nos están atravesando todo el tiempo y están lloviendo desde el cielo y desde el universo. Y el experimento es tan sensible, o va a ser tan sensible en realidad, porque está en preparación, que toda esa lluvia de partículas le estaría generando señales todo el tiempo. Sería como un ruido para el experimento y no permitiría detectar lo que queremos ver, que es la materia oscura. Entonces, lo que se va a hacer es colocar el experimento bajo tierra, en una mina en Canadá, a 2 kilómetros bajo tierra, de forma tal de usar toda esa masa de tierra que queda por encima del experimento hasta la superficie de blindaje. Claro. No entonces de esa forma se aísla el experimento de toda esa lluvia de partículas que vienen desde el cielo y desde el universo.
Qué experimento interesante. A ver, Trevor, usted participe porque es el más entendido. Sí, no, escuché, pero hable un poquito. No, yo iba a preguntarte si toda la parte de electrónica, todo eso, lo fabrican todos ustedes o se toma componentes y se los monta, ¿no? Como en este caso el CCD y todo lo demás. Claro, bueno, el CCD, los sensores fueron desarrollados, no recuerdo bien ahora en este momento, pero otro instituto de acá de Berkeley, diseñado acá en Estados Unidos. Horneado por ustedes. Ellos se mandan a fabricar a una fábrica especial que tiene la capacidad de hacerlos, ¿no? Sí. Porque ninguna universidad tiene la capacidad de fabricar en serie y a escala estos sensores. Y con las especificaciones que necesitan. O sea que, claro, Fabricio, yo le hago una pregunta un poco extravagante, pero aquí en la habitación, ¿no?, en el estudio de radio, ¿podría existir materia oscura también? Sí, definitivamente. ¿Cómo? Aún no sabemos qué es la materia oscura, así que podría existir ahí en el estudio de radio. ¿Y podría crear esa materia oscura en conjunto otra dimensión, Trevor? Y como decían la otra vez en un informe que largaron unos pseudocientíficos extraterrestres que dicen que este tema de la materia oscura sería un efecto colateral de materia de otro universo. Eso es lo que me está preguntando, ¿no? Y algo así, sí, más o menos. Yo me voy defendiendo, ustedes saben. Omar y yo quedamos afuera. ¿Usted qué dice, Fabricio? ¿Podría ocurrir eso, que forme otra dimensión de la materia oscura? Bueno, todavía no se sabe qué es la materia oscura, así que las puertas están abiertas a cualquier posibilidad. Lo que tenemos que hacer nosotros, con mi grupo, como ingenieros y los físicos, es armar la forma de determinar con qué estamos tratando, ¿no? Claro. ¿Qué es la materia oscura? No se sabe qué es lo que se puede... Claro, ellos tienen que, en base a los científicos que lo asesoran, lo que hace el electrónico es tratar de hacer un artefacto que le permita medir eso. Eso es lo que hace el electrónico. Vienen los científicos y dicen, che, me parece que esto es así, me obedece una partícula tal. Entonces pregunta, ¿con qué lo podemos medir? Entonces uno, como técnico, como ingeniero, como electrónico, dice, podría ser con esto. Okay. Y ahí van afinando, van ajustando, ¿no? Ahora, la fe de la ciencia, todavía no se sabe qué es lo que se puede lograr de la materia oscura, pero en la fe de la ciencia, ¿hay alguna idea de lo que puede llegar a ser? Últimamente como les decía, hay algunas teorías, ¿no? Como decía Roberto al principio, las que pueden ser estrellas enanas, agujeros negros, cosas que no vemos en el universo y que explicarían ese movimiento inexplicable de las galaxias. Si no, está la otra teoría que dice que son los WIMPs, un tipo de partículas que interactúan muy débilmente con la materia. Bueno, son todas teorías, hay que determinar cuál es la más acertada. Tal vez son todos efectos de elementos diferentes y que nosotros llamamos materia oscura, siempre que sabemos que hay algo que no podemos interpretar, en realidad son dos cosas diferentes. Ojalá que usted agregue preguntas, sí, que es el cerebro hoy es el columnista Trevor, porque ya
Así que puede lo que le volver a comentaba, preguntar. yo no llegué a terminar ingeniería porque me cansé. Yo Ajá. estudié en la UTN, viste, ahí en Medrano y Córdoba, en Capital. Y tenía que viajar, Sí. no podía conseguir los turnos uno al lado del otro, el turno mañana, entonces tenía repartido mañana, tarde, noche. Yo a esa casa llegaba a la 1 de la mañana y a la mañana después entraba a 7:30 y me tenía que ir de las 5 acá. ¿La materia oscura puede determinar el espacio-tiempo en esos casos de que vos vas en un auto a 100 kilómetros y en 5 minutos recorriste 500? No hablamos de extraterrestres, hablamos propiamente, porque yo tengo una idea de que muchas de esas manifestaciones son propias de la energía, son propias de la energía de la Tierra. ¿Qué dice Trevor? ¿Qué dice usted, Fabricio? ¿Hola? ¿Me está escuchando? Bueno, sí, la materia oscura, digamos, me imagino, ahora estoy tratando de pensar un poco, ¿no?, qué podría suceder, pero me imagino que cuando uno tiene mucha materia oscura, al igual que con la materia normal que conocemos, eso podría distorsionar un poco el espacio-tiempo, como sucede con los agujeros negros. Pero bueno, estoy teorizando sobre cosas que realmente no son mi fuerte. Si quieren les puedo contar un poco más de cómo es el experimento, cuáles son los desafíos. Ok. Cuéntenos. Acá México Bueno, y Argentina quieren ¿cómo saber. Como les decía, el experimento va a ser colocado a 2 kilómetros bajo tierra, ¿no?, en una mina de oro que queda en Canadá, en Ontario. La idea es poner no un sensor CCD, sino 24.000, que es una cantidad importante, ¿no? Entonces, ustedes imagínense lo que es armar un sistema electrónico que pueda leer 24.000 de estos sensores todos al mismo tiempo, dentro de una ventana de tiempo reducida, ¿no? Además, estos sensores no funcionan a temperatura ambiente como funciona una cámara de fotos o con cualquier cámara de celular. Para tener bajo ruido hay que enfriarlos, y hay que enfriarlos mucho. Hay que enfriarlos a temperatura de nitrógeno líquido, son menos 190 grados Celsius. A esa temperatura hay que enfriarlo para que funcione y para que podamos detectar algo. Entonces hay que tener 24.000 sensores dentro de un recipiente enfriados a menos 190 grados Celsius. No sé si se van haciendo una idea. Cada sensor tiene más o menos 2 centímetros por 4 centímetros por 2 milímetros de espesor. Y para poder detectar la materia oscura, lo que los científicos quieren llegar a ver, la idea es tener 10 kilogramos de estos sensores. Y para tener 10 kilogramos de estos sensores hay que poner 24.000. O sea, ese es el requisito de la especificación que nos dieron los científicos. Quieren poder leer esos 24.000 sensores. Entonces nosotros tuvimos que desarrollar un sistema de lectura que sea capaz de funcionar a esa temperatura, que lo podamos poner dentro del recipiente, que funcione a menos 190 grados, para poder detectar esas señales que se generan ahí adentro y después llevarlas
mediante un cable hasta una computadora para poder almacenarlas, y que después otro grupo que es parte de la colaboración lo analice esos datos que están almacenados. Fabricio, Bueno, lo que se nos ocurrió... Sí. te interrumpo un segundo porque me quedé en un número. Me quedé con esto de las medidas Sí. de 2x4. ¿Qué estamos hablando? ¿De un aparato que tiene más de 1 kilómetro de largo? No, pues tiene que ser. O de ancho, no sé cómo será, una caja. No, son 2 centímetros por 4 cuánto? centímetros por 2 milímetros de espesor, ¿no? Y van todos colocados unos sobre otros. El experimento, el tamaño total, creo que tiene 2 metros, no, 1,5 metros de diámetro. Ah, Es básicamente es como un cubo. un tanque, como un cilindro de 1,5 metros de diámetro por 2 metros de alto. Ah, claro, está bien. Porque si lo hacíamos lineal, era larguísimo. Claro, sí, no van los sensores uno al lado del otro, sino que van apilados, como formando una torre dentro del recipiente. Bueno, continúa, te interrumpí eso. Bueno, Sí, no hay problema. Bueno, imagínense también que el tacho el recipiente, si uno lo enfría a menos de 0 grados, cualquier humedad que tenga adentro se congela y se forma hielo, ¿no? Dentro del recipiente. Se forma escarcha, que es lo que sucede cuando afuera hace mucho frío. Y uno no quiere que suceda eso dentro del experimento porque el hielo rompe todo, como cuando uno mete una botella de vidrio con agua en el freezer. Estalla, revienta básicamente. Entonces lo que se hace es hacer una capa de aislación que está al vacío y por estar al vacío tiene que soportar la presión de la atmósfera. En definitiva, lo que termina sucediendo es que el recipiente no es un recipiente liviano, sino que es un tacho de acero de, no sé, 500 kilogramos. Todavía no está fabricado, ¿no? Pero va a ser una cosa muy grande y muy pesada. Como un termo gigante. Claro, como un termo gigante. Que además tiene vacío adentro, en su interior, entonces tiene que soportar toda la presión de la atmósfera. Y no solamente eso, sino que además los materiales que se usan para construir todos estos elementos usualmente son ligeramente radioactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que generan algunas partículas ellos mismos. Emiten algunas partículas, rayos X, algunos fotones. Y todo esto para el experimento es un ruido, es una señal que no queremos que esté ahí. Entonces lo que se hace es ponerle un blindaje con plomo y algunos otros materiales. El plomo, esto es un detalle bastante interesante, ese plomo no se usa plomo fabricado recientemente, porque el plomo fabricado recientemente es ligeramente radioactivo por culpa de todas las pruebas con detonaciones nucleares que se hicieron en el mundo. Eso ha hecho que los materiales sean ligeramente más radioactivos que antes de esas pruebas. Entonces lo que se hace es intentar usar el plomo que existía previo a esas pruebas nucleares. Estas pruebas estamos hablando de los años 1940, 1950, No, del año pasado. 60, Sí, 70, sí. etcétera. pero ¿cómo se consigue ese plomo? Bueno, Es como y a las conseguir obras. un Casa dólar muy vieja, antiguo.
Claro, usualmente se consigue de barcos hundidos, barcos submarinos hundidos que han estado en el fondo del océano durante mucho tiempo y entonces no recibieron la radiación de esas detonaciones nucleares. Claro, qué inteligente que fueron. ¿Usted qué decía de las casas viejas? Y la otra forma es ir a recuperar plomo de esas, porque él está diciendo que están usando plomo antiguo porque en los procesos de fabricación o si estuvieron expuestos quedan todos irradiados, ¿no? El plomo Claro, de la exactamente. plomería del agua. Podría usarse también algún plomo de plomería de alguna casa vieja que haya estado bien aislada. O sea que cada partícula... Pero bueno, no sé si se van haciendo una idea de lo que es Sí, el perfecto. experimento y todos los desafíos. Ya tenemos dibujado el recipiente. Después Trevor le va a hacer un gráfico pues, y lo para el próximo programa vamos a colocar el gráfico en pantalla. Dale. Mi parte, más que nada, fue el desarrollo de un circuito integrado que puede funcionar a la temperatura, a los menos 190 grados a los que funcionan los sensores. Entonces se puede colocar junto al sensor, bien cerquita uno del otro, y eso permite amplificar la señal cerca de donde se genera y no tener que llevar un cable de varios metros de largo hasta un amplificador colocado más lejos. Eso tendría el problema de que ese cable Es lo va levantando todo el ruido del ambiente. Imagínense que en ese ambiente va a haber un montón de equipos de enfriamiento que se llaman criogeneradores, que son como bombas que están funcionando todo el tiempo. Eso genera mucho ruido eléctrico. Entonces cualquier señal débil queda enmascarada por esos ruidos. Nosotros lo que queremos hacer es amplificarla lo más cerca del sensor posible y después llevarla Sí, de la forma más hasta limpia. la computadora. Claro, lo que nos explicaba Trevor, que vos hablabas también de una pastilla. Dice, no sé por qué necesitan Sí, porque lo tantos mismo le cables. expliqué a él ayer porque me lo envió y me dijo, yo no entiendo esto. Bueno, más o menos lo que pude, que yo suponía, ¿viste? También. Claro, que vos hablabas de una antena Claro, parabólica con... No, pero esa era otra cosa, esa por el chain web. No, porque el tema era que tendría que estar bien pegado el sensor a la parte electrónica para que no se, como dice él, no se meta el ruido. Claro, Entonces exacto. tiene que estar lo más próximo posible al sensor. Claro, pero con los cables también transmiten ruido. Y sí, porque hacen de antena, digamos. ¿A qué vino Omar? Es que yo estoy del otro lado y escucho... Sí, te escucho. Habla, Fabri. No, decía que los cables captan el ruido del ambiente, así como la antena de una radio capta la señal de la transmisora. Un cable cualquiera puede captar esa señal y en el caso del experimento eso es un ruido. Nosotros no queremos escuchar una radio, sino que queremos medir señales. Yo estaba del otro lado escuchándote y me estaba preguntando, ¿no? Como en todo tipo de desarrollo y proyecto que uno trabaja, donde generalmente hay que hacer algo y tiene que funcionar con determinadas características, supongo que deben haber tantas dudas como también supongo temores. ¿Hay temores? Sí, la verdad que sí, unos cuantos. Pero bueno, la forma de trabajo creo que es bastante razonable, que es ir desarrollando las partes de a poco. El experimento no está, ni siquiera se comenzó a fabricarlo, a armar el experimento definitivo, sino lo que estamos haciendo es ir probando parte por parte, viendo que funcione y analizando cuáles son las partes que son críticas, que tienen que funcionar sí o sí,
para que el experimento tenga éxito. Ahora bien, técnicamente me lo explicaste bárbaro. Ahora pasámelo a un lenguaje más entre casa. ¿Cuáles son los temores? ¿Que pase qué, por ejemplo? Y que, por ejemplo, alguna de las partes, por ejemplo, el amplificador que desarrollamos, por algún motivo deje de funcionar cuando lo enfriamos dentro del experimento final. Si eso sucede, no podríamos medir las señales y habría sido todo un gasto de dinero sin ninguna razón, sin lograr el objetivo. ¿Se tiene una idea de la inversión económica que lleva este estudio? Sí, más o menos el presupuesto está estimado en $15 millones. Ah, bueno. Para el experimento final. Todo el... Bueno, mira, yo te voy a contar una pequeña historia al respecto de los dólares. Yo tengo unos familiares en Miami y me contaba una tía que me decía, bueno, vamos a hacer un arreglo de calles y te cobramos $1 de impuesto. Enseguida, viste, ponían $1 y el otro día te arreglaban la calle. $1 en 400 millones de estadounidenses no es nada, viste. Tendría que haber esa colaboración y pedirla. Porque al público yo te digo que le interesa. Si a mí me propone una cosa así, yo $1 te aporto. Pero somos... la unión hace la fuerza. Y eso es lo que necesita la ciencia. En vez de mirar una crítica social, tanto deporte u otras cosas, aportar un poquito a la ciencia que, como digo siempre, es el gran deber del hombre y siempre al servicio de la humanidad. No te vas a desembolsar ni a hacerte pobre por un poquito que aporte. Sí, totalmente. Bueno, acá hay algo del sistema... Hola, no sé si me escuchan. Sí. El sistema capitalista, digamos, siempre América es abanderada del libre comercio, todo, pero la verdad es que todas estas inversiones que hacen en ciencia son una forma de apoyar a las pymes y al desarrollo de un montón de pequeñas empresas para que funcionen y darles la oportunidad de crecer. Muchas veces estos experimentos de ciencia, su principal objetivo es ese. Fabricio, ¿la explicación ya la has finalizado o continúa la explicación del experimento? No, sí, yo creo que ya le he dado un pantallazo general de qué se trata y qué es lo que estamos tratando de lograr. Si todo sale bien, estamos terminando la etapa de investigación y desarrollo del experimento y se va a empezar a construir a fines del año que viene. Te hago una pregunta, Fabri. Dijiste, esto se hace en función del desarrollo luego del uso de la industria, de las pymes y demás. ¿Ya hay empresas o multinacionales detrás de la espera de los resultados de este tipo de estudios? Vamos a ver que sí. Sí, no me refería tanto al experimento en sí, sino al desarrollo de las partes, ¿no? Porque el experimento necesita placas electrónicas, necesita partes mecánicas, piezas muy específicas que requieren mucha precisión. Entonces, y todo eso no se construye acá, se manda a fabricar a distintas empresas.
se busca quién lo puede hacer y se le paga para que lo fabrique. Entonces esa es una forma de que esa inversión que hace el Estado en ciencia llegue al sistema productivo como una subvención para que las empresas puedan desarrollar sus tecnologías. Entonces a las empresas no les interesa el resultado del experimento, si hay materia oscura o no, para qué sirve. Sí les interesa poder fabricar placas electrónicas, poder hacer cables de mejor calidad, que eso es lo que después le venden a sus clientes. Me hace acordar a una época pasada de Argentina, que pasaba así acá exactamente. Se daban desarrollo por parte del Estado y eso favorecía a las pequeñas, claro, desde el que hacía el estaño, la llave, hasta el que hacía el circuito doble faz y todo eso. Fabricio, te agradezco muchísimo tu participación. ¿Cómo dijo? Te agradezco mucho tu participación en el programa, porque has traído una gran alegría, un científico más que triunfa, argentino, y eso es muy importante, ¿viste? Tenemos la selección, tenemos a Messi, tenemos a Fabricio, alcalde, tenemos a la hija de Daniela Besia, y muchísimos. Ahora después, dentro de un rato, voy a leer un maestro que fue premiado en un concurso internacional por ser uno de los mejores maestros, ¿no? Entró en una ronda final, otro argentino, lo vamos a leer. Pero yo quisiera hacerte una pregunta secreta, Fabricio, no sé si la querés contestar, tenés derecho a contestarla o no. ¿Puede ser? Sí, dale, a ver. ¿Usted cree en los ovnis o alguna vez vio un ovni? Yo no he tenido la suerte de verlos, si bien soy originalmente o vivo en Bariloche y suelen decir que hay muchos ovnis ahí, no he tenido la oportunidad de ver ninguno, tal vez no estoy lo suficientemente atento, pero sí creo que debe haber vida más allá de la humana en el universo. El contacto extraterrestre dice que, Trevor me lo va a ampliar más, que realmente la materia oscura, dice Juan, como que no existe. Es lo que sucede es que a los científicos del, bueno, está bien, a los científicos del planeta Tierra no le dan los cálculos y la inteligencia como para interpretarla. ¿Es así, Trevor? Vos me lo aclaraste la vez pasada. Claro, sí. Los científicos, lo que se refiere a los científicos que no abren la mente, porque en esto de los descubrimientos hay que tener la mente abierta. Los científicos de la antigua forma clásica, eso es lo que se refiere. Claro, a eso se refería. Claro. Bueno, vamos a esperar a que definan ustedes qué es la materia oscura y vamos a estar muy atentos. Gracias por contestar la pregunta secreta, que era muy importante. Daniela Besia, su prima, la hija de Omar, dice que cree en los ovnis, lo declaró en primicia para Café Ufológico, y que tiene muchos videos de ovnis. Eso lo puede aquí confirmar el señor don Héctor Omar Besia, que ya viene para el estudio. A ver, hable y usted salude a... Tengo una pregunta que había formulado la señora María Teresa. Pregunta si... creo que la conoces, Fabri. Pero pregunta si... Sí. Bueno. Pregunta si estos detectores WIN en el futuro podrían tener algún tipo de utilidad en el desarrollo de energía o algo por el estilo. Creo que esa pregunta viene más de don Jorge, me parece, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Se está estudiando colocar uno de estos sensores cerca
en las cercanías de las centrales nucleares que generan energía eléctrica, y la idea es detectar neutrinos que salen del núcleo del reactor, y eso permitiría monitorear de una forma no invasiva, es decir, sin cambiar nada en la central nuclear, o solamente poniendo un detector del lado de afuera, bien lejos. Ya eso permitiría monitorear y saber cómo está funcionando ese reactor. Qué interesante. Más que interesante. Eso es algo ¿Qué columna que hizo Omar Besia? Sí, bueno, te manda saludos desde Castelar, te quieren mucho, te extrañan, y obviamente estoy hablando de la familia directa de Fabri, y yo voy a volver a mi estudio. Y Fabri, te agradezco enormemente esta charla. La verdad que nos desasnaste de una manera impresionante, y además estamos asombrados con este desarrollo de estudio, tecnológico, ¿no? Por supuesto. Y que tengamos un argentino ahí. ¿Cuántos argentinos hay, Fabri? ¿Sos vos solo? No, hay varios. De hecho, el líder del proyecto, del experimento, es un argentino que vive hace muchos años acá, pero hay 2 o 3 más. ¿Y cómo se llama el líder? Juan Estrada. Juan Estrada. Y te hago una pregunta, Rossi, el director del tema nuclear, debe estar cerca, ¿no?, de esto, del seguimiento de todo esto, ¿o está alejado por su condición de director de todo el tema nuclear en el mundo? Sí, no creo, porque esto mucho no tiene que ver con el tema de la energía nuclear. Esto es más un tema científico de física, y no está tan asociado con el tema de generación de energía o uso de la energía nuclear. Pero me refiero más que nada al tema de la lectura de estos neutrinos y demás. ¿Hay algo que quedó? Sí, te escucho. No, digo, sí, probablemente sepa algo de eso. No, la verdad que no lo sé. Te voy a volver a realizar una pregunta que creo que por ahí quedó malinterpretada en principio, sino que cuando Edgardo te pregunta dónde comenzaste tu experimento sobre la cámara y la lectura de estos fotones de energía con la cámara, si fue en Estados Unidos o si fue acá en Balseiro. No el tema de yendo a la energía, digamos, la masa negra, sino a tu desarrollo. Sí, todo el tema del estudio del uso de las cámaras de fotos digitales para detección de radiación, todo eso lo hicimos en Bariloche con mi grupo de trabajo. Aplauso. ¿Se acuerda que se lo explicaron? Ustedes no le prestaron atención. No, yo entendí que estaba hablando más con respecto al desarrollo de... Claro, yo también lo entendí así. Y me quedó la duda si ambas cosas habían sido... Porque vos fuiste varias veces, fuiste por todos lados, fuiste por Alemania, por todos lados viajaste, ¿no, Fabri? Sí, Alemania, tuve la suerte de... Sí, porque anduvo mucho por todos lados con ese tema. Bueno, para allá. Un abrazo, Fabri. Le cerramos para que vayan a descansar. Sí, por supuesto. Fabricio Alcalde, muchísimas gracias por estar en Café Ufológico. Edgardo Estecar, quien conduce, quien te habla, te agradece mucho. Te agradece muchísimo Eduardo Del Bono, el director de la radio. Trevor te va a saludar. Te iba a preguntar. Pregunte, pero no se la haga muy larga porque no es bueno, el otro día. No, dele, pregunte. Bob Lazar, ¿te llama la atención? ¿Cómo? Perdón, no escuché Bob bien. Lazar, ¿te llama la atención como electrónico y también que estás con el tema de la materia oscura y todo eso? No,
no lo llego a escuchar. ¿Plaza o no entendí bien? Bob Lazar te pregúntale de nuevo. Pasa que se corta. No, la verdad que no sé de guitarra. No sabe. Bueno, no importa, saludalo y lo vamos a despedir para que... Un temita más, te acerco, tengo muchos mensajes en la red de chat de la cartelera y acá también en Café Ufológico, mucha gente que te manda muchos saludos, muchos éxitos y no sé, están asombrados de tener el tipo de genios que tenemos por el mundo y nosotros los desconocemos. Así que también nos agradecen a nosotros porque... Bueno, usted cierre la columna que es el tío. Usted es el conductor, lo dejo a usted. Bueno. Mi sobrino, lo adoro, es mi querido sobrino. ¿Te acordás cuando hiciste ese control de maniobra de los ascensores? Todavía funcionan. Sí que hacía ascensores. ¿Todavía funciona? Qué bárbaro. No esperé que funcionara tanto. Sí, todavía funciona. Él se mandó trabajábamos juntos en ascensores y un día le tocó fabricar un control de maniobra de ascensores. Y dijo, pues yo no sé hacer esto. Dale, Fabri, metele mano. Y empezó a hacerlo, lo hizo, es el día de hoy. Yo lo fui a ver hace más o menos un mes. Y estuve viendo, hubo una modernización de los otros dos equipos, pero el que hizo él sigue funcionando. ¿Y le hiciste patente? No. Te vas a tener que cobrar tu tío, habíamos comprado todo, pero él hizo todo el control de maniobra. Un genio. Bueno, Fabricio, te dejo en descanso. Muchísimas gracias por estar en Radio Ciudad y en Radio Contacto. Y como siempre, éxitos, contenta el ciudadano argentino está muy contento de que vos hayas transmitido todos estos conocimientos y de que lo hayas inventado aquí en Argentina, nuestra patria. Bueno, muchas gracias. Saludos ahí a mi familia que me está escuchando y a Melissa también, que la quiero mucho. Bueno, Radio Ciudad FM 91.1, 30 años desde 1987 cada día junto a vos, y todos vamos a estar más junto a vos, felicitándote. Muchas gracias, Fabricio. Saludos, Fabricio, y estamos en contacto. Gracias por todos tus estudios también, que me habías comentado más desarrollos. Este fue Fabricio Fabricio Alcalde Besia, un científico argentino que ha triunfado en el mundo. Muchísimas gracias, Trevor, por hacernos la segunda con el tema, porque realmente no sé de qué íbamos a hablar, ¿viste? Vos sos el especialista. Y de electrónica. La electrónica está en todos lados. Vamos a los avisos, Omar. Pinturerías Fiorentino, automotores, obra, decoración. Pinturerías Fiorentino, la primera pinturería de Merlo. Casa Central Sarandí 620, Merlo Sur. Sucursal 1 en Perú 598, esquina Libertador, Merlo Sur. Sucursal 2, Hipólito Yrigoyen 298, Merlo Norte. Bolsas lisas e impresas de papel, baja y alta densidad. Polipropileno con pegamento, trabajos personalizados. Llamalo a Marcelo al 11 56 69 7793. 11 56 69 7793. Jorge Castronovo, asesor de seguros, autos, casas, integrales de comercios. Jujuy 561 Merlo. Teléfono 0220 483 1263. Jorge Castronovo, asesor de seguros. Atención, Luceni Ford, repuestos para camiones, pick-up y utilitarios, parking, Ford, Dodge, Maxion, MW, 25 años de experiencias en venta de repuestos.
Luceli Ford, Constitución 769, teléfono fax 0220-482-0394, WhatsApp 15 38 65 20 40. Luceli Ford. Universo Smart, electrodomésticos, tecnología y hogar, celulares en 12 cuotas, tarjetas y créditos personales. Avenida del Libertador 799, esquina Perón, Merlo, frente a la estatua de San Martín. WhatsApp 11 6211 3039. Universo Smart, electrodomésticos, tecnología y hogar. Merlo Bulones, Avenida Presidente Perón 26297, esquina Pavón, Merlo Norte, frente a la Barrera de Córdoba. Herramientas especiales, eléctricas y neumáticas, herramientas para la construcción, la más alta en variedad de bulones, insumos para soldadura, carga de oxígeno en el acto. WhatsApp 11 61 02 31 69. Merlo Bulones. Veterinaria y semillería La Holandesa, desde 1954 y como desde hace ya 63 años, abre sus puertas en Merlo, ahora en su nueva dirección, Maipú 744, Merlo Centro. Pedidos al 0220-482-5310. Fábrica de toldos La Moderna. Cortinas, tapicerías, cerramientos, cubrepiletas. Venta de artículos de camping. Cerramientos en PVC, deslizantes, brazos invisibles. Más de 30 años de trayectoria demuestran su compromiso. Solicite presupuesto y asesoramiento gratuito en Suipacha 751, Merlo. Teléfono 0220-482-1616. Y en Francia, 812 Luján. Teléfono 02-323-43-2767. También puede visitarlo en www.toldoslamoderna.com. Mecánica dental Nora Lencina. Arreglos en el acto, dientes fijos, cromo, prótesis, flexibles, acrílicos, limpieza de dientes, blanqueados, descuentos a jubilados y pensionados. WhatsApp 11 6871 1239. Mecánica dental Nora Lencina. Y sonríe.
la televisión de alta definición. La vida social, cultural, artística e histórica de Buenos Aires es en HD. Buenos Aires al día en el canal 424 HD de Cablevisión, canal 424. Café Ufológico, el fenómeno OVNI y las investigaciones científicas con la conducción de Edgardo Estecar y la participación de Roberto Trébor y Héctor Omar Besia. Los viernes a las 10 de la noche en FM Radio Ciudad 91.1 y online en fmradiociudad.com. Continuamos con el café ufológico y realmente estamos más que contentos por el reportaje a Fabricio. Buenísimo. Fabricio Alcalde Besia. Muchísimas gracias por estar en Café Ufológico y en Radio Ciudad de Merlo. FM 91.1, Radio Ciudad de Merlo, y la dirección online es fmradiociudad.com. Bueno, Trébor, sus opiniones al respecto. Y la opinión que es un desarrollo muy bueno, porque a nivel de conocimientos científicos van a hacer que se despejen las dudas de lo que es el tema de la materia oscura, ¿no? Omar, ¿cómo anda usted? Sabemos que hay muchos mensajes, háganos algún comentario de los mismos, porque inclusive Cari de Genaro lo... Sí, ahora les voy a leer los mensajes y la verdad que me quedé asombrado sobre la forma didáctica y tan tranquila y pausada que tiene Fabricio, sí, para explicarnos de la manera en que nos explicó tan claramente el experimento que están llevando adelante. Bueno, ahora yo le voy a pedir que nos lea los mensajes que ha enviado la gente, inclusive nuestra compañera Cari de Genaro, allá en el sur, en Neuquén, me dice Omar que lo ha distribuido por varias partes del sur de Argentina, de Chile, y no sé de qué otra parte más. Adelante, Omar. Bueno, tenemos los mensajes para la radio que dicen, a ver, déjenme ubicar porque Tito nos dice: buenas noches, los escucho, interesante estos temas, y un saludo al científico argentino en Estados Unidos. Muchísimas Raquel nos dice: buenas noches, ¿cómo les va, chicos de Café Ufológico? Cuánta gente interesante e importante tenemos por el mundo y no lo sabemos. Felicitaciones a Fabricio. Norma nos dice: ¿qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Ansiosa por escuchar a Fabricio. Betty: ¿qué tal, chicos? Los escucho desde Pilar. Norma: hola, desde Chascomús se los escucha perfecto. Lindo tema el de hoy. Y es verdad, cuánta gente inteligente tenemos por el mundo. Julie nos dice: hola, ¿qué tal? Escucharlos desde Moreno. Sara: hola, amigos, sorpréndanme como siempre, un abrazo desde Salta. Y después tenemos muchos saludos más de hola, ¿qué tal? Buenas noches. Okay. Mucha gente que obviamente nos está saludando desde distintas partes
¿cómo se llama?, del mundo. Tengo un saludo del gato Montes, este que tenemos nosotros. Rubén Sánchez. Que no sé si pasarlo al aire, lo paso al aire. A ver, Páselo. Es de tu hermana, Omar, de tu hermana. Ah, es el hijo de mi hermana, dice. Dice el gato. Le mandamos un abrazo al gato Rubén, que nos está escuchando, y bueno, está toda la gente allá en Italia y en España escuchándonos, y nos mandan saludos. Y Cari de Llenaro me dijo, entre otras cosas, a ver, espérate un poquito, que bueno, a ver, lo pongo al aire, total. Póngalo al aire, sí, por supuesto. Felicitaciones. La verdad que es una maravilla. Yo conocí Balseiros cuando era joven, quería estudiar energía atómica, ingeniería atómica, y bueno, no, mi papá no me podía pagar, lo dejaban sin trabajo, me tuve que volver a Neuquén, y bueno, así que, pero siempre me interesó la ciencia, siempre. Felicidades a tu hijo, disfrútalo mucho, y bueno, seguramente va a ser un grande, ya es un grande. Exactamente, no es mi hijo, pero es como si es mi sobrino grandioso. Bueno, igual se entiende. Cari tiene una gran red donde yo estoy unido, y yo sé que muchos me han mandado saludos, así que a toda esa gente, seguramente algunos nos habrá retransmitido de la red de ella, porque era interesante el tema de hoy, así que bueno, les agradezco a todos quienes nos hayan retransmitido, así como a la gente de México, de Chile, y como se llama, no tengo los nombres de las radios, que me los tendría que haber anotado en un papel y no lo traje, pero bueno, ya saben a quién les hablo, a todos ustedes, muchas gracias. Perfecto, y ahora voy a completar la columna Argentina Bendita, que fue el tema principal de hoy y que es mi columna preferida, además del tema OVNI, ¿no? Dice así la columna en esta noticia: Diario Chaco. Un profesor argentino fue seleccionado entre los 50 mejores docentes del mundo. De 27/9 del 2023, 11:33 horas, el profesor Bruno Maximiliano Guillén, de 38 años, es uno de los 50 candidatos nominados al Global Teacher Prize, el premio al mejor docente del mundo, que entrega la Fundación Barclay, en colaboración con UNESCO y en alianza con Dubai Cares. Es el único argentino seleccionado entre más de 7.000 postulaciones de 130 países. En octubre se conocerán los nombres de los 10 finalistas y en noviembre se sabrá si resulta ganador del premio de $1 millón. Bruno es profesor de educación técnica con incumbencia en electrotecnia. Trabaja en doble turno en el set número 2. A la mañana tiene a cargo el taller de oficina técnica y a la tarde dicta el taller de CAD, diseño asistido por computadora. Los sábados es ayudante de trabajos prácticos en un taller de diseño mecánico de la Universidad Tecnológica Nacional, que funciona en el edificio de la escuela. Entre los 50 candidatos al Global Teacher Prize hay docentes de distintos continentes. Seguramente en cada uno de estos contextos ser maestro significa algo diferente. En la Argentina, de la larga crisis, por momentos el rol parece desdibujarse. Hoy la escuela, tanto primaria como secundaria, está cumpliendo un rol social de contención ante todos los cambios que vive la sociedad, con las familias cada vez más fragmentadas, con ambos padres trabajando todo el día para llegar a fin de mes. Los chicos están más vulnerables, más desprotegidos, afirma Bruno. En nuestra escuela los alumnos reciben almuerzo, también desayuno o merienda. Algunos chicos se preocupan cuando no hay clase, porque vienen a la escuela a comer, sigue. Y pregunta: ¿habrá forma de que el Estado encuentre mecanismos alternativos para dar esa contención? Bruno reflexiona: creo que los docentes a veces estamos sobrecargados por esas tareas que exceden la enseñanza. Lo mejor sería que los chicos fueran a la escuela a aprender,
a adquirir capacidades y conocimientos, a obtener herramientas para conseguir trabajo, pero hoy la escuela está tapando un montón de baches que nadie cubre. Ahí se ve la falta de políticas de Estado y a mí, como docente, me gustaría otra cosa. Otro argentino que está premiado en el mundo, es finalista, y eso ya es muy importante y muy positivas las declaraciones que hace al respecto. Ahora vamos a pasar al tema extraterrestre. Y yo me prendí con Esguarú Erra. ¿Quién es Esguarú Erra? Dice, era una joven extraterrestre de Taigueta, Pléyades, que estaba en un contacto con nosotros, Robert y Gosia, por escrito a través de Internet, en vivo y casi diario, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2020. Estaba en comunicación con nosotros, así como con otras personas directamente desde la órbita terrestre. En nuestro primer año de contacto tenía 17 años. Esguarú de Erra ya no está. Desde 2008, la tripulación taiguetana contactó a cientos de personas en la Tierra bajo el programa oficial Primer Contacto. El programa ya no está en funcionamiento, sin embargo, la tripulación de Taigueta y las esguareñanas continúan en contacto con nosotros, Robert y Gosia, y pocas personas más, pasando mucha información actual, espiritual, histórica, científica y tecnológica, y manteniendo la amistad. El contacto no es canalizado, es la primera vez en la historia que una raza extraterrestre comparte directamente una cantidad tan enorme de información. Es hora de que despertemos y aprendemos más sobre la realidad que nos rodea. Trevor, vos imagínense que tenemos una nave interplanetaria y que viajamos por el espacio y que descubrimos un planeta. Está interesante la idea, porque el planeta puede tener algunas capacidades muy similares a la de la Tierra, oxígeno, agua, una gravedad acorde a la nuestra. Pero ¿qué problemas pueden ocurrir aparte? ¿Cuál sería el modus de operar, de estudiar ese planeta? Porque hasta ahí todo es muy sencillo, muy idealista. Y si se descubre un nuevo planeta y tenemos la posibilidad de viajar hasta allá, primero tienen que ver el tema, la atmósfera que sea respirable, ¿no? Si es que no queremos usar equipo como cuando se va a la luna, cosas así. El tema después, la gravedad, la presión atmosférica, radiación y microorganismos que pueda haber en el aire o en el mismo planeta, espora, hongos, virus, bacterias y los animales que puede llegar a haber ahí, o las plantas, ¿no? Las plantas, si son comestibles, si son venenosas, claro. Si hay hongos venenosos, si hay hongos buenos para que sean comestibles, los animales, como decís vos, zonas tranquilas de población. Por ejemplo, nosotros tenemos el Amazonas, no es muy tranquilo, no para nada. La selva africana tampoco, tenés monos, leones, sí, rinoceronte, víbora, araña, y bueno, ahí no se puede vivir. Lo mismo ocurriría en otro planeta. Y esta es la historia de la noche, contactada por los taiguetanos, que cuentan la historia de una investigación que hicieron ellos sobre un planeta. Y el título se llama así, anuncia esto: Terrible final del planeta Procyon. ¿Escuchamos el audio, Omar? Y presten atención, porque da para una película de Hollywood y de ciencia ficción. Pero es terrible lo que encontraron. Y bueno, es lo que subraya lo que estamos comentando aquí con Trevor. Escuchemos, Omar. El terrible final de los primeros pobladores del planeta Procyon. Hola de nuevo. Espero que estén todos muy bien.
Gracias por acompañarme aquí una vez más. Soy Mari Suaru. Como recordatorio, Procyon es el tercer planeta que orbita la estrella pleiadiana Taygeta, también conocida como 19 Tauri, que es un sistema binario junto con la estrella enana blanca Sadicleya, o 19 Tauri b. Dejando las cosas claras, en uno de mis videos recientes dije que el planeta Procyon no tenía nada que ver con la estrella Procyon. Investigando la historia del planeta encontré nuevos datos sobre por qué se llama así. El planeta Procyon que orbita Taygeta toma su nombre de cómo decidieron llamarlo los primeros que lo descubrieron y cartografiaron hace mucho tiempo. Y aquellos eran exploradores procyonianos que se encontraban muy lejos de su estrella Procyon, también llamada Alpha Canis Minoris, y de su planeta, que está en la constelación de Canis Minor, que es el más pequeño de dos de los perros cazadores de Orión en el cielo nocturno. Hicieron un mapa del planeta, pero no lo reclamaron para sí mismos, ni hay datos de que hayan mapeado ningún otro planeta que orbite alrededor de 19 Tauri, y esto fue mucho tiempo antes de que los primeros colonos lirianos llegaran a Taygeta. Cuando cualquier tripulación de una nave espacial llega a un planeta nuevo y previamente inexplorado, debe seguir estrictos protocolos de investigación para descubrir qué peligros pueden esconderse allí. En primer lugar, deberán estudiar los elementos y sustancias químicas presentes en su atmósfera, para ver qué tan adecuada es para respirar para los humanos lirianos. La mayoría de los planetas aparentemente habitables son descartados debido a su composición atmosférica, aunque pueda ser apropiada para la vida compleja, simplemente porque no son respirables. Después de la atmósfera, y aunque su estudio da a los exploradores muchas pistas importantes sobre qué tipo de ecología está presente en un planeta, a continuación, deben estudiar de cerca su biología buscando especies peligrosas de todo tipo, empezando por plantas y hongos, con sus esporas, polen y semillas, y cuántas especies nuevas y desconocidas puedan suponer un peligro para los exploradores y futuros pobladores de ese planeta. A continuación, deben estudiar sus organismos vivos más grandes y complejos, sus animales, para comprender cuáles pueden ser una amenaza, cómo y por qué. Los primeros inmigrantes lirianos que huían de los perseguidores reptiles y grises altos durante las guerras de Orión y la Gran Expansión, llegaron primero al planeta Temer, que es el planeta superhabitable más cercano a la estrella Taygeta, como expliqué en videos anteriores. Temer es extremadamente amigable con la biología humana liriana en todos los sentidos posibles, empezando por su atmósfera limpia y llena de oxígeno, su buen clima y también por sus ecosistemas basados en la cooperación y la simbiosis. Temer no tiene depredadores, casi nada tiene veneno digno de mención, y su vida vegetal y animal es amigable o neutral con la vida humana liriana. Temer es lo más cercano que se puede llegar al concepto de planeta ideal. Los primeros colonos lirianos, que más tarde comenzaron a llamarse a sí mismos taigeteanos, encontraron este planeta extremadamente cómodo y enriquecedor para ellos, y después de un tiempo, por su propia seguridad, comenzaron a explorar y mapear los otros 3 planetas del sistema estelar Taygeta, y el siguiente planeta que exploraron fue Erra. Descubrieron, para su gran alegría, que también es un planeta casi perfecto para vivir, con el único problema de sus inviernos muy fríos. Después de estudiar su biología, descubrieron que se parecía mucho al de Temer, simbiótico y amigable con los humanos lirianos, y sin nada peligroso que valga la pena mencionar. Como era de esperar, los nuevos taigeteanos reclamaron el planeta para su civilización, mientras avanzaban hacia el planeta Procyon, el tercero que orbita alrededor de Taygeta. Aunque los primeros taigeteanos habían enviado sondas y naves para mapear Procyon desde su órbita, no lo estudiaron lo suficientemente de cerca de esta manera, ya que planeaban enviar allí una expedición de 50 hombres y mujeres lo suficientemente pronto. Y esto fue un terrible error porque según los registros históricos, dieron por sentado erróneamente que la biología de Procyon también sería simbiótica y amigable como lo es en los otros 2 planetas anteriores,
Temer y Erra. Después de todo, ¿por qué Procyon sería diferente si están en el mismo sistema estelar? Los 50 exploradores taigeteanos, hombres y mujeres, llegaron a Procyon en 2 pequeñas naves estelares similares a las de caza utilizadas hoy en día, aunque mucho más primitivas, y establecieron su campamento base en una tranquila playa cerca del ecuador del planeta. Su campamento estaba hecho de estructuras preconstruidas desmontables o plegables que pueden interconectarse entre sí de múltiples maneras, para formar una más grande, y también pueden expandir su tamaño en todas direcciones a medida que se pueden agregar más de forma modular, muy parecido a un juguete Lego. Aunque notaron la fuerte gravedad, los nuevos exploradores no vieron eso como un problema, por lo que los primeros días fueron tranquilos y pacíficos, llenos de esperanza y expectativas por la colonización del planeta. Muy pronto, los problemas comenzaron a llegar cuando los miembros de la tripulación fueron picados por insectos y grandes avispas venenosas agresivas, que cobraron las 2 primeras vidas de los exploradores después de que fueron picados masivamente durante una de sus expediciones a las profundidades del planeta, y no pudieron llevarlos de vuelta al campamento base lo suficientemente rápido. Parece que los primeros exploradores tardaron demasiado en darse cuenta de que, aunque la mayor parte de la biología de Procyon también es simbiótica, muchas otras formas de vida son parásitas e incluso carnívoras, por lo que son muy peligrosas. Aunque fueron advertidos sobre las peligrosas especies de Procyon con este desafortunado incidente, continuaron explorando el planeta y muchas de sus áreas principalmente a pie, ya que les encantaba acampar y hacer caminatas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comenzaron a notar que el verano procyoniano era extremadamente caluroso y húmedo, lloviendo todos los días, dejando los campamentos inundados y llenos de barro, lo que también hizo que la cantidad de insectos chupadores de sangre explotara en cantidades que nunca habían visto, hasta el punto en que era casi imposible salir sin equipo de protección, lo que hacía que explorar fuera muy incómodo debido a los trajes calientes. Cuando el clima cambió y volvió a ser más fresco, continuaron con sus exploraciones a pie, donde un día se encontraron con una manada de criaturas parecidas a vacas que habían sido devoradas por grandes depredadores de una manera espantosa que nunca antes habían visto. Aunque encontrar esto fue muy alarmante para ellos, atribuyeron el ataque a grandes felinos, básicamente panteras, que ya habían detectado que habitaban el planeta. Y aunque no advirtieron que tal ataque diezmaba la población de seres parecidos a vacas, un único gran ataque que es atípico del comportamiento de los grandes felinos salvajes. Una desafortunada noche, mientras los 48 colonos dormían en su campamento base modular, comenzaron a escuchar movimientos extraños en el exterior, incluidos golpes como si alguien quisiera entrar a través de sus puertas metálicas. 4 voluntarios, todos hombres, decidieron salir a ver qué estaba pasando, todos fuertemente armados, mientras los focos iluminaban la noche alrededor del campamento. Cuando salieron, ni siquiera habían cerrado la puerta dentro de sus edificios modulares, cuando fueron atacados por feroces hordas de grandes criaturas carnívoras que nunca antes habían visto, eran completamente desconocidas para ellos. Las horribles criaturas eran del tamaño de un oso flaco, pero con colas grandes y bocas grandes y cortas de cocodrilo llenas de dientes afilados, y se movían extremadamente rápido en 4 patas. Luego entraron al edificio modular atacando y devorando a los desprevenidos taigeteanos que fueron tomados por completo por sorpresa y la mayoría no tuvo ninguna posibilidad. 5 hombres y 2 mujeres lograron atrincherarse en uno de los compartimentos de almacenamiento detrás de las cocinas, donde aguantaron durante un periodo de tiempo desconocido esa noche, solo para ser comidos también, pues las puertas bloqueadas colapsaron bajo la fuerza de las criaturas, porque no fueron diseñadas para una situación tan extrema. Afuera, 3 de los hombres que inicialmente habían salido a ver lo que estaba pasando aún sobrevivieron principalmente porque estaban en plena carrera y fuertemente armados con rifles cinéticos y de plasma, con los que lograron matar a varias de las criaturas, pero no fueron suficientes para detener el terrible ataque,
ya que fueron rápidamente superados por las criaturas. Los 3 hombres restantes corrieron hacia la jungla por la noche, disparando a las criaturas que los perseguirían. Se las arreglaron para detenerse detrás de un tronco de árbol caído, todavía intentando llegar a las 2 naves estelares estacionadas cerca de los edificios modulares atacados, mientras se abrían paso disparando a través de la jungla por la noche, pero las criaturas eran demasiadas, por lo que no pudieron acercarse a las naves estelares estacionadas, que en aquel entonces no estaban lo suficientemente avanzadas como para desplazarse solas a su rescate. Mientras las criaturas flanqueaban a los 3 hombres que luchaban por sus vidas, estos lograron correr por el lateral de un acantilado que consiguieron escalar lo suficientemente alto como para hacer una última resistencia allí, mientras pedían ayuda a través de sus comunicadores. Los hombres quedaron atrapados en la cima de un espacio plano en un acantilado a poca distancia del suelo de la jungla, rodeados por hordas de criaturas agresivas que nunca habían visto antes, saltando unos sobre otros y escalando el acantilado para llegar a los hombres que para entonces ya no contaban con municiones, incluidos los rifles de plasma, ya que sus células de energía se estaban agotando, por lo que todos tuvieron que defenderse con sus últimos recursos. Armas, cuchillos y espadas que se parecían a las katanas japonesas en tamaño y forma, donde aguantaron varias horas hasta el amanecer, cuando una nave espacial clase caza, enviada desde Erra, finalmente llegó a su rescate. La nave disparó varias veces a las criaturas de abajo, que apenas huyeron, mientras daba vueltas para recoger a los 3 supervivientes. La rampa frontal de la nave se abrió y los hombres saltaron a ella, que luego rodeó el complejo de edificios sin encontrar señales de vida taigeteana. Más tarde, ese mismo día prosioniano, llegaron otras naves con taigeteanos fuertemente armados que tuvieron la terrible tarea de identificar lo que quedaba de los cuerpos, e investigar lo que acababa de suceder. Allí murieron 45 personas, hombres y mujeres, esa terrible noche. Solo 3 sobrevivieron por sus habilidades, y porque iban fuertemente armados. Muchas cosas se sumaron para propiciar tan terrible incidente. En primer lugar, los colonos dieron por sentado que la biología de Procyon era tan amigable como la de Temer y Erra, lo cual fue un terrible error. No comprendían a todas las criaturas de allí, como debería haber sido antes de establecer allí un campamento permanente tan frágil. Hoy se sabe que el ataque fue efectuado o realizado por una horda de depredadores alfa del planeta basados en reptiles, hoy conocidos como Gunabul. Se les puede encontrar trabajando solos o en grandes cantidades, como una manada de lobos. Se esconden bajo tierra durante el día dentro de cuevas y grietas en las montañas de Procyon y salen a cazar por la noche. Tienen una horrible tendencia a diezmar a sus presas casi hasta la extinción, y probablemente este fue el caso esa noche, ya que los colonos quizás eran el único alimento que tenían cerca de ellos, y probablemente tenían mucha hambre. Los colonos taigeteanos exploraron el área de manera descuidada y ruidosa, dejando un rastro claro de su presencia allí, lo que facilitó su seguimiento hasta su campamento base. Siguen siendo un problema o una amenaza para la población taigeteana de Procyon hasta el día de hoy, aunque ahora están contenidos en ciertas áreas del planeta que no es aconsejable explorar. Estas criaturas no son autóctonas de Procyon, ya que hoy se sabe que también habitan en varios planetas del área general de Orión. Alguien, probablemente reptiles, los sembró en Procyon hace mucho tiempo, pero aún se desconoce su motivación. Son extremadamente fuertes y resistentes, pudiendo resistir varios disparos antes de morir. En aquel entonces, los primeros rifles de plasma tenían una celda de energía que, aunque era muy eficiente para su tamaño, tenía una cantidad de energía limitada. Los rifles de plasma taigeteanos de hoy en día tienen un pequeño reactor .0 como fuente de energía, lo que les da una capacidad de fuego casi ilimitada sin necesidad de recarga,
con una velocidad máxima de disparo de cerca de 180 disparos por minuto. Solo están limitadas por la resistencia y la duración de la propia arma física que con el tiempo se desgastará, pero tras muchos años de uso e innumerables disparos. Este triste incidente es ahora un ejemplo de libro de texto de los errores de la colonización, y se enseña al personal militar y a los futuros exploradores en las escuelas taijeteanas. Espero que les haya gustado mi video. Gracias por suscribirse para más y por dejar un like también. Lo agradezco mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez, amigos míos. Con mucho cariño. Mari Suaru. Renueva los colores de tu hogar. Vení a Pinturerías Fiorentino. Brindamos asesoramiento y presupuestos personalizados para embellecer tu casa o comercio. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Pinturerías Fiorentino. Trae tu proyecto y nosotros le damos color a tu vida. Pinturerías Fiorentino. Te esperamos en Sarandí 620 Merlo Sur, Hipólito Yrigoyen 298 Merlo Norte y Perú 598 Merlo Sur. Pinturerías Fiorentino le da color a tu vida. Pinturerías Fiorentino, automotores, obra artística, decoración. Pinturerías Fiorentino, la primera pinturería de Merlo. Casa Central Sarandí 620 Merlo Sur, sucursal 1 en Perú 598, esquina Libertador Merlo Sur, sucursal 2, Hipólito Yrigoyen 298 Merlo Norte. Bolsas lisas e impresas de papel, baja y alta densidad. Polipropileno con pegamento, trabajos personalizados. Llamalo a Marcelo al 11 56 69 7793. 11 56 69 7793. Jorge Castronovo, asesor de seguros, autos, casas, integrales de comercios. Jujuy 561 Merlo. Teléfono 0220 483 1263. Jorge Castronovo, asesor de seguros. Atención, Luceli Ford, repuestos para camiones, pick-up y utilitarios, parking, Ford, Dodge, Maxion, MW, 25 años de experiencias en venta de repuestos. Luceli Ford, Constitución 769, teléfono fax 0220 482 0394, WhatsApp 15 38 65 20 40. Luceli. Universo Smart, electrodomésticos, tecnología y hogar, celulares en 12 cuotas, tarjetas y créditos personales. Avenida del Libertador 799, esquina Perón, Merlo, frente a la estatua de San Martín. WhatsApp 11 6211 3039. Universo Smart, electrodomésticos, tecnología y hogar. Merlo Bulones, Avenida Presidente Perón 26297, esquina Pavón, Merlo Norte, frente a la Barrera de Córdoba. Herramientas especiales, eléctricas y neumáticas, herramientas para la construcción, la más alta en variedad de bulones, insumos para soldadura, carga de oxígeno en el acto. WhatsApp 11 61 02 31 69. Merlo Bulones. Veterinaria y semillería La Holandesa, desde 1954 y como desde hace ya 63 años, abre sus puertas en Merlo, ahora en su nueva dirección, Maipú 744, Merlo Centro. Pedidos al 0220 482 5310. Fábrica de toldos La Moderna. Cortinas, tapicerías, cerramientos, cubrepiletas. Venta de artículos de camping. Cerramientos en PVC, deslizantes, brazos invisibles. Más de 30 años de trayectoria
demuestran su compromiso. Solicite presupuesto y asesoramiento gratuito en Suipacha 751, Merlo. Teléfono 0220 482 1616 y en Francia 812 Luján. Teléfono 02 323 43 2767. También puede visitarlo en www.toldoslamoderna.com. Mecánica dental Nora Lencina. Arreglos en el acto, dientes fijos, cromos, prótesis, flexibles, acrílicos, limpieza de dientes, blanqueados, descuentos a jubilados y pensionados. WhatsApp 11 6871 1239. Mecánica dental Nora Lencina. Y sonríe ya. Llegamos al final del Café Ufológico. Muchísimas gracias, don Omar Besia, por traer a su sobrino y traer tanta cultura y tanto conocimiento al programa. Muchísimas gracias, Robert Trevor Figueroa. De nada, Edgardo. Profesor, denle trabajo a Robert. No, ahora cuando cambie el gobierno vamos a tener trabajo. ¿Va a tener trabajo? Porque usted, profesor, tiene que tener... tener demostró muchos conocimientos. Yo dejé de tener trabajo cuando entraron los que están ahora. Ah, Mucha bueno, casualidad bueno. que en el 2004 me cortaran, ¿no? Sí, bueno, es una pena porque ha demostrado mucho conocimiento y se ha interpretado perfectamente con Fabricio Alcalde Besia. Mañana, al respecto de Mari Guarú, no vamos a hablar mucho, pero yo le creo y si no, sirve para una película de ciencia ficción de Hollywood. Mari Guarú va a hacer un directo a las 10 horas de Finlandia. Son las 4 de la tarde o 16 horas de la República Argentina. Lo encontrás en Mari y te deletreo S-W-A-R-U-U. Mari Esguarú. Mari con Y, Esguarú, S-W-A-R-U-U. Un directo de la civilización taiguetana. Con respeto, lo iremos a escuchar. Y cada uno, interpretará todo lo que sucede, sacará sus propias conclusiones. Finalmente, mañana, 14 de octubre, entre las 9 y 1 p.m., no te asustes si se pone de noche, es el eclipse solar. De 9 a 1 p.m. se va a ver en Argentina. Así estamos mirando con Trevor. Y nos despedimos hasta el viernes próximo. Muchísimas gracias Radio Ciudad de Merlo, muchísimas gracias radiolacartelera.com, muchísimas gracias radiotertulia.com.ar y a la señora Mónica Sequeira por retransmitirnos, y faltan otras radios que nos han retransmitido que las diremos el próximo viernes. Hasta siempre. Familia cafetera. Familia cafetera. Muchísimas gracias por escuchar Radio Ciudad de Merlo y Café Ufológico. Hasta el viernes próximo.